Bueno, buenos días a todos y a todas, ejecutivos de la industria, por estar aquí presentes, por acompañarnos hoy en esta charla, una charla que va a buscar profundizar la situación puntual del juego, no solo del online, del presencial también, pero con eje en lo que puede suceder con el juego online en los mercados de Perú y de Chile. Yo soy Román Frimer, soy editor de Gaming and Media News. Estoy muy agradecido de ser moderador de este evento. Quiero agradecer a José Aníbal Aguirre, a Ivana Goldaracena y a todo el equipo que ha estado organizando con mucha eficiencia este evento. Hoy tenemos una charla profunda, interesante, les pido mucha atención con dos expertos de la industria del juego en Latinoamérica. Por un lado, la primera presentación va a estar a cargo del ingeniero Francisco Leiva. Él es consultor independiente y experto en regulación de casinos de juego. Entre 2005 y 2012 fue titular de la Superintendencia de Casinos de Juego de Chile. A partir de entonces, compartió su experiencia como consultor para distintas empresas. Posteriormente, va a conversar con nosotros el doctor Constante Traverso, él es abogado, y desde el año 2006 es presidente de la Asociación Peruana de Entretenimiento y Juegos de Azar, APEJA. Ese año, en 2006, él lideró la reforma legislativa que logró la formalización de los juegos de azar en el Perú. También es autor de libros sobre derecho y juegos de azar. Les agradezco, por supuesto, a ellos por su participación y los dejo entonces con Francisco Leiva para su primera plática acerca de la situación del juego en Chile. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación a GAT. Tengo una presentación que básicamente sintetiza la situación del juego online que estamos en Chile. En Chile es una situación atrasada e inorgánica, ya que la regulación chilena indica que los juegos de azar están prohibidos, salvo que sean autorizados por leyes específicas, como sucede con los casinos físicos, las loterías y las apuestas de carreras de la hípica. Y cada uno de estos mercados tiene una norma específica sin una visión sistémica, y por eso el mercado de juego en Chile, a mi juicio, está retrasado respecto a países con nivel de desarrollo económico similar, y además la regulación con ese rezago no se hace cargo de los cambios tecnológicos que la industria ha tenido. Por otra parte, evidentemente el juego online es una realidad económica y social, les guste o no a los legisladores y a los reguladores. Además, si se pudiese legalizar, es una fuente importante o sería una fuente importante de ingresos fiscales, y por lo tanto hoy jugadores evidentemente lo utilizan, pero sin que exista una regulación. Por lo tanto, la conclusión evidente es que es mejor regularlos para tener normas claras que permitan el desarrollo de esta industria, y además esta regulación define las condiciones que permiten a proveedores de juego instalarse en este mercado. Y hoy existen tecnologías para controlarlo, porque el típico discurso de reclamo es que no hay control de cómo se previene el lavado de activos, de cómo se previene la adicción al juego, de cómo se impide el uso por parte de menores de edad, y eso hoy la tecnología permite hacerlo sin mayores dificultades. La tendencia a nivel mundial, como todos sabemos, es que el juego se ha regulado o está en proceso de hacerlo. La mayoría de estos procesos o regulaciones definen los mecanismos y requisitos para obtener esta licencia de operación, donde cada postulante entrega información legal, administrativa, financiera. Y en ese sentido yo creo que América Latina está retrasado, quizás la excepción a ese diagnóstico es la realidad colombiana. Particularmente en el caso chileno, los casinos de juegos presenciales no consideran la posibilidad de que operen juego online, más aún expresamente les está prohibido, como se señala allí, se señala en la ley de los casinos, que regula los casinos, que en ningún caso el permiso de operación comprenderá la operación de juegos de azar en línea. En el último tiempo han habido algunas novedades incipientes aún. En junio de este año, el subsecretario de Hacienda, dado el contexto de la pandemia, señaló que estaban evaluando regular lo que denominó juego remoto,
que no está definido precisamente, pero a mi juicio está aún muy alejado de lo que se entiende por juego online a nivel internacional, y se constituyó una mesa de trabajo entre el Ministerio de Hacienda y parte de la industria de casinos presenciales con el propósito de avanzar en esa materia y de analizar ideas al respecto. Una oportunidad quizás es una ley que se tramitó también en junio de este año, que es la ley 21.210, que incorporó los llamados impuestos digitales. Y de esa manera se estipula que servicios de entretenimiento prestados por plataformas de juego y apuestas en línea, el impuesto de valor agregado, esto se hizo en un contexto donde el legislador no pensó en el juego bazar, no pensó en el juego online, sino que pensó más bien en los impuestos asociados a servicios como Uber, Netflix, etcétera. Por lo tanto, a pesar de esas conversaciones, a pesar de estas conversaciones incipientes, yo creo que la realidad chilena muestra que se necesita un marco normativo específico que regule el juego online. Y los objetivos son bastante claros. Si uno considera las regulaciones existentes en países que ya tienen experiencia, básicamente países europeos, es que el objetivo de la regulación es darle protección y garantía a los jugadores, pero por otro lado, el modelo de negocios que permita el marco normativo debe ser competitivo en términos de variedad, calidad, precio, y además con un gravamen fiscal que permita la sustentabilidad en el tiempo del negocio y que la autoridad regulatoria tenga la capacidad para hacer cumplir las exigencias de requisitos normativos y tecnológicos, garantizando la transparencia de la actividad. En consecuencia, la conclusión es que debe haber un proceso de regulación para todo aquel que cumpla los requisitos pueda operar, y que el postulante, para poder acceder a ese permiso o licencia, entregue toda la información que permita al regulador validar que sea un operador lícito. Aquí hay una lista que no quiero leerla, porque yo creo que son los contenidos básicos y esenciales de cualquier propuesta regulatoria efectiva, como es que existe una autoridad encargada de regular y otorgar los permisos, que estén claros los mecanismos de supervisión o fiscalización, la definición del régimen tributario que afectaría esta operación, qué juegos están permitidos, cuáles son las condiciones para que se homologuen y puedan operar, los procedimientos de otorgamiento de los permisos o licencias, los métodos de pago aceptados. Acá hay un tema sensible, que es la ubicación, exigencia o no de ubicación, dónde está el servidor de juego, los mecanismos de verificación de identidad del jugador, la protección del jugador y el desarrollo e incentivo de prácticas de juego responsable y la prevención del lavado de activos. Son titulares de lo que debe contener una regulación. Eso también muestra que tramitar una regulación en esta materia tampoco es simple. En la tramitación de la ley de casinos de juego en Chile, que renovó el mercado, que permitió su apertura regulada con la creación de un nuevo organismo supervisor como la Superintendencia de Casinos, fue una ley que demoró poco más de 4 años de tramitación en nuestro Congreso. Ahora uno dice, no, no hay regulación en Chile, pero efectivamente uno no puede desconocer que hay operaciones. Y por no haber regulación, no hay cifras oficiales, no hay cifras públicas, y yo presento es una estimación a partir de extrapolar las cifras del mercado español, corrigiendo por el tamaño de mercado, de la diferencia de mercado que existe entre Chile y España. Y uno lo que observa en el mercado español, con las últimas cifras oficiales, es que el mercado del juego online equivale a alrededor del 60%, 85%, perdón, del mercado del juego físico. Y el tamaño de mercado está expresado poco más de 900 millones de dólares el juego online, 1.060 millones de dólares el casino presencial. Y en Chile, el año 2018, los ingresos brutos del juego, del mercado físico de casinos, fueron un poco más de 750 millones de dólares. Por lo tanto, si uno apola la situación española pensando en un estado de régimen, funcionamiento en régimen del mercado de juego online en Chile, estamos hablando que al quinto año de funcionamiento, un mercado de un tamaño de alrededor de 640 millones de dólares, y por lo tanto yo proyecto que es para su primer año de operación un mercado de alrededor de 770 millones de dólares. Es un mercado importante que además muestra tasas de crecimiento muy superiores al casino presencial. Por lo tanto, es una oportunidad que Chile no puede desperdiciar, no solo por
el efecto tributario que esto puede significar, sino que también por el desarrollo de un mercado con su integración vertical. Nosotros estamos hablando de operadores, estamos hablando de proveedores de juego, proveedores de sistemas, y por lo tanto yo creo que es una oportunidad que Chile lamentablemente hasta el momento no lo ha aprovechado. Hay inicios de conversaciones, a mi juicio, aún muy preliminares, y que es bueno que se potencien, que se fortalezcan para que efectivamente el Poder Ejecutivo ingrese un proyecto de ley que permita regular esta importante industria. Muchas gracias. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por la exposición muy clara, muy puntual sobre las oportunidades que está desperdiciando en este momento el mercado chileno. Ahora vamos a conversar el doctor Constante Traverso. La idea es hacer un ida y vuelta sobre temas que tienen que ver con la actualidad del mercado peruano. Primero comenzaremos conversando sobre la situación del mercado de juego presencial y luego indagaremos sobre las posibilidades del juego online. Voy a sentarme aquí con él para poder conversar al respecto. Bueno, ok, buenos días a todos. Primero, muchas gracias por la invitación, especialmente a Gat, a José Aníbal Aguirre y bueno, a todo el equipo organizador y a todos los presentes. Entrando al tema, lamentablemente estamos en una situación muy difícil en el Perú. Recordemos que en el Perú hay 750 salas de juego presencial o juego tradicional que tienen más de 200 días cerradas. La decisión del gobierno peruano frente a la pandemia fue una clausura absoluta, total, un cierre total de las actividades inicialmente. Posteriormente se hizo un plan de reinicio de actividades en 4 fases y se le fue dando prioridad a una actividad o a otra. El tema acá interesante es que la forma como han ido reiniciando las actividades, a mi entender, ha sido abierta y absolutamente inconstitucional. ¿Por qué? Porque se ha basado en criterios absolutamente subjetivos, arbitrarios. Es decir, en ningún fundamento objetivo para poder tomar una decisión de qué actividad debe reiniciar y qué actividad no. Específicamente en el caso del juego, tiene ya muchos años en el Perú. Yo trabajo en esta actividad desde el año 96. Nosotros estamos acostumbrados desde el inicio a cumplir protocolos de seguridad, protocolos de control de ingreso, protocolos de caja, el sistema online, etcétera. Yo puedo afirmar a ustedes que somos la actividad a la cual es mucho más fácil cumplir un protocolo de bioseguridad y por tanto, en base a ese criterio objetivo, debimos ser uno de los primeros, de las primeras actividades en reiniciar. Además, por las cuestiones obviamente sociales, ¿no? En el mundo, la actividad de turismo ha sido una de las más, o mejor dicho, es la más afectada, ¿no? Casinos y tragamonedas en el Perú está específicamente dentro del sector turismo. Los impuestos especiales que pagamos justamente benefician al sector turismo. Tenemos más de 80.000 puestos de trabajo directos que dependen de la actividad. Hay una promoción importante a la inversión privada, hay una cantidad de impuestos importante, les doy una cifra, $1.000 millones de impuestos en los últimos 10 años, que para un país como el Perú es una cifra interesante, importante. Sin embargo, bueno, lamentablemente no se ha tomado una decisión política, la decisión política ha sido equivocada, seguimos esperando el reinicio de nuestras actividades, ¿no?
Esto incluso es aún más dañino si consideramos que en el Perú el marco legal, el marco constitucional es diferente al colombiano, es diferente al chileno. El Código Civil peruano establece que hay 3 tipos de juego: los juegos autorizados, los juegos no autorizados y los juegos prohibidos. El código dice que los juegos autorizados son los que se rigen por su ley expresa. Los no autorizados simplemente no están autorizados, pero sí se pueden operar. Bueno, el título de esta charla es justamente la legalización. En realidad no es necesaria ninguna legalización de los juegos online en el Perú, porque los juegos online en el Perú están legalizados, solo que no tienen una regulación específica, ¿no? Entonces, nos damos ahora con la ingrata sorpresa de que toda la actividad regulada, además muy bien regulada, con mucho esfuerzo durante muchos años y pasando muchas reformas, y vale la pena destacar acá la labor del regulador peruano, que en los últimos 12 años ha hecho un excelente trabajo. Bueno, vemos con sorpresa que toda esta actividad muy regulada está cerrada, impedida de reiniciar actividades, y con 80.000 personas, 80.000 jefes de familia, muchos de ellos madres, jefes de familia, sin poder laborar, y la actividad que no está regulada, como por ejemplo los juegos online, sí están autorizados a operar en este momento en el país. Entonces realmente es una situación muy dramática. De las 750 empresas que operan o que operaban en el Perú en marzo del 2020, perdón, las 750 salas de juego presencial, solo quedan abiertas 500, muchas de ellas han tenido que cerrar, con lo cual se ha generado desempleo, pobreza, un efecto de verdad muy negativo. Nosotros hemos tratado de, a través de la APEJA, que es la institución, el gremio que yo represento, hemos tratado de librar una lucha contra el gobierno, presentar argumentos técnicos, legales, para que esta situación se corrija. Lamentablemente no hemos tenido éxito en ello. Y bueno, no perdemos la fe, no perdemos la esperanza de que en algún momento se pueda corregir esta situación. Pero al día de hoy sí es una situación realmente muy, muy difícil la que estamos pasando. Constante, tenía una pregunta para hacerte. Antes que nada, quiero recordarles a todos los ejecutivos y ejecutivas que pueden, desde el espacio del chat, que está abajo a la izquierda de sus pantallas, hacer cualquier pregunta, consulta. Esta va a ser leída una vez terminadas estas charlas y respondida, por supuesto. Así que tienen esa posibilidad en el chat para escribir sus consultas. Constante, te decía, bueno, a partir del panorama que tú trazas, difícil de entender también para alguien que quizá viene de afuera del sector o está dentro del sector, pero conoce de la tradición del juego en Perú, de sus regulaciones, de la situación económica favorable que ha venido manteniendo el país durante muchos años. Sabemos también del gran trabajo del ingeniero Manuel San Román al frente del organismo que regula el juego, pero la realidad es que en lo que tiene que ver con el juego online, en principio hace 2 años o un poco más, se viene trabajando en un proyecto de regulación integral, técnico, pero no ha habido avances. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los obstáculos? ¿Qué fue lo que sucedió? Por lo cual al día de hoy, justamente en esta situación de pandemia, el Perú no cuenta con una regulación específica del juego online que hubiese permitido en parte paliar esta crisis. Sí, Román, fíjate, sí, efectivamente es muy lamentable la situación. Coincido plenamente contigo, tenemos un regulador honesto, capaz, muy bien preparado para enfrentar estos temas, Manuel San Román. No es una sorpresa que yo dé estas palabras, es algo que, digamos, coinciden los reguladores no solo del Perú, sino de varias partes del mundo en opinar así sobre él. Él ha venido trabajando un proyecto para regular el juego online desde hace mucho tiempo, es verdad. Lamentablemente, él no ha tenido la acogida de las autoridades
Como ustedes bien saben, él es un director general. Este proyecto tiene que ir primero al despacho del ministro, luego a la presidencia del Consejo de Ministros. Es una decisión política que no lo ha acompañado, lamentablemente. Por otro lado, el Congreso peruano presentó hasta 2 proyectos de ley en el año 2018, ¿no? Ambos proyectos se discutieron, incluso yo visité en unas cuantas oportunidades el Congreso, hicimos una presentación, dimos nuestra opinión, incluso me permití invitar a personas entendidas en el tema, como por ejemplo Fernando Garita de Betcris, que también es conocido por todos ustedes y creo que también va a participar del evento. Hemos aportado, hemos tratado de empujar la situación, pero yo creo que el problema final, el problema de decisión política, está basado en la incoherencia de nuestras autoridades, ¿no? La incoherencia en el sentido de, por un lado, regular, poner impuestos, controlar, fiscalizar, pero por otro lado darle la espalda a la actividad. Darle la espalda a la actividad, considerarla una actividad negativa, que no va a traer ninguna cosa positiva al país, ¿no? Y entonces un poco ahí, entre una y otra incoherencia, nos hemos quedado, hemos perdido mucho tiempo. Saludamos el avance que ha tenido Colombia, que nos parece excelente y que lo hemos usado de ejemplo, pero lamentablemente no se ha podido avanzar. Miren, es una situación realmente complicada porque si analizamos los juegos de azar en general en el Perú, tenemos las apuestas hípicas que tienen su propia regulación, su propio impuesto, su propio régimen de licencias y que bueno, que están operando. Tenemos las loterías con una legislación de los años 60 que debería actualizarse y también tiene su propio mecanismo, su propio regulador, sus propios impuestos, digamos, un mundo distinto, ¿no? Tenemos las apuestas deportivas que no es que no estén legalizadas, sí están legalizadas, pero no tienen una regulación expresa, al igual que los juegos por internet. Tenemos los casinos y tragamonedas que han sido la reina de los juegos de azar en los últimos 20, 25 años, ¿no? Si hablamos un poco de cifras, casinos y tragamonedas, estamos hablando de un net win de $1.000 millones anuales, mientras que las apuestas hípicas no llegan a 60 o 50 y las loterías no pasan los $1.000 millones aproximadamente. Sin embargo, no se ha querido integrar todas las actividades. Y bueno, cuando digo integrar, ojo, cada una tiene su peculiaridad y también ese ha sido uno de los problemas para poder llegar a una regulación. Lamentablemente, el legislador ha confundido una actividad y la otra, ¿ok? Y entonces pretende aplicar o pretendía aplicar las restricciones y el marco jurídico que tienen los casinos y tragamonedas a las apuestas online o a los juegos online o a los juegos, a las apuestas deportivas, a los juegos por internet, ¿no? Ahí se han generado muchos problemas. El juego en el Perú tradicional, el juego que tiene, digamos, mayor relevancia es casinos y tragamonedas, y ahí se ha desarrollado mucho la protección a las externalidades negativas, a la población vulnerable, ¿no? Entonces se ha desarrollado leyes de ludopatía, controles de ingresos, normas de lavado, control en línea de las máquinas, etcétera, ¿no? Entonces, traspolar ese régimen a otras actividades no necesariamente va a funcionar, ¿no? Un caso concreto es el retail, ¿no? Las apuestas deportivas, los juegos por internet, básicamente en el Perú vienen funcionando por retail, ¿no? Que el legislador pretenda prohibir este canal a través de una norma legal no tiene ningún sustento técnico ni legal, ¿no? Lamentablemente en ese tipo de situaciones nos hemos empantanado
Finalmente yo creo que todo esto es una ausencia de decisión política. Y ahí quiero, para terminar y no hacerla más larga, ahí quiero reflexionar con ustedes sobre si el Estado peruano realmente tiene una política sobre los juegos de azar, ¿no? Y la respuesta es que no, claramente que no. Tenemos instituciones del Estado peruano que reciben parte de los impuestos especiales, ¿no? Y que por lo tanto, digamos, lo entienden, lo regulan, lo comprenden, y instituciones que no reciben ingresos de esta actividad y que lo rechazan. Entonces, una suerte de, en el siglo XVIII se decía Vidaurre contra Vidaurre, ¿no? O sea, el Estado contra el Estado, una incoherencia absoluta, una contradicción absoluta entre instituciones que quieren el sano desarrollo de la actividad con una buena regulación y un crecimiento razonable y regulado, y otras instituciones que simplemente lo rechazan, ¿no? Entonces, bueno, sinceramente la pelea, la lucha es muy dura. El Perú encabeza lamentablemente las cifras de desempleo, de pobreza. Estamos viviendo una situación muy, muy difícil, mucha informalidad además, a diferencia de otros países de Latinoamérica. Y bueno, yo soy un convencido que el juego es un motor de desarrollo económico que promueve trabajo, que promueve inversión y que genera recursos fiscales, ¿no? Está ahí, están las cifras y simplemente nos falta decisión política. Sí, Constante, bueno, claro lo que has señalado. Quiero retomar esto que tú has mencionado para consultar a Francisco y establecer un breve diálogo. Por supuesto que estamos atentos a todas las preguntas que ustedes hagan llegar a través del chat que tienen abajo a la izquierda de la pantalla. Pueden escribir cualquier duda o consulta que tengan. Retomando, Constante, lo que tú estabas mencionando, Francisco, quiero conocer tu opinión sobre la situación puntual de Chile en este sentido. Me refiero a si existe o no una política estatal dedicada al juego. Tú has estado trabajando para el Estado durante unos años, hace varios años. ¿Cómo es la situación hoy? ¿Qué enfoque, qué perspectiva, qué mirada tienes sobre este tema puntual? Bueno, lo expresado por Constante yo creo que se replica bastante parecido en Chile. O sea, yo creo que hay una ausencia de una decisión política al respecto. Todo el mundo entiende que el juego online es una industria que tiene similitudes, pero también muchas diferencias con la actividad presencial. Por otro lado, la industria del juego en general en Chile tampoco tiene es recibido desde el punto de vista positivo, o sea, tiene una connotación social más bien negativa, por todas las externalidades negativas que puede generar, pero bien regulado esto funciona bastante bien. Por lo tanto, yo creo que falta decisión política, no hay, por otro lado también, yo creo que se desconoce lo que significa el sector en términos de los ingresos que genera, los empleos, el enqueramiento productivo y desarrollo tecnológico, y por tanto yo creo que ahí hay un trabajo muy fuerte por un lado de las asociaciones de casinos, de los proveedores y operadores de juego online y de los consultores incluso. Todo el mundo que está en esta industria debe ser capaz de permear con sus argumentos a las autoridades políticas para que efectivamente en Chile se dé el paso y se logre una regulación de juego online de manera integral y de manera sistemática y sistémica, como ya los países europeos lo vienen desarrollando desde ese año. Francisco, para ti y luego para Constante. Eh, Conociendo esta situación del Estado de falta de política, quiero ir al otro aspecto, al aspecto del juego. ¿Cuál es el mea culpa que hace la industria del juego en este sentido, en este desentendimiento que hay con el Estado, en esta falta de comunicación o quizá una necesidad de mejorar la comunicación? ¿Qué piensas tú, Francisco, y luego tú, Constante, sobre esta situación de que, bueno, evidentemente el sector del juego, tanto en Chile como en Perú, quizás no ha sabido
transmitir sus necesidades de manera más adecuada o no ha sabido establecer una comunicación más directa con el Estado? ¿Qué es lo que desde el punto de vista de cada uno de ustedes ha sucedido? Yo coincido, Román, en términos de que ha faltado una mejor comunicación, no solo directamente con las autoridades públicas, sino que también en términos masivos, comunicacional con la sociedad, mostrar que es una industria tan legítima como cualquier otra, en la medida que existen normas, existen reglas, estas se cumplen y por lo tanto evidentemente hay un trabajo que hacer con las autoridades, hacer un trabajo masivo, demostrar a todos los chilenos y chilenas de que efectivamente esta industria es un aporte para la sociedad y no un mal. Si tú no logras transformar esa imagen, por mucho que tú hables con autoridades públicas, que son finalmente políticos, van a ser reticentes a tomar medidas que busquen el desarrollo de la industria. Entonces, por lo tanto, hay que generar, hay que difundir todos los trabajos que se han hecho, como bien decía Constante, el aporte en impuestos, el aporte en empleo, el aporte en desarrollo tecnológico, todo eso yo creo que es desconocido por la comunidad. Y en la medida que eso no se difunda, se hace más difícil el diálogo con las autoridades públicas. Y Román, si me permites. Sí, bueno, sí, coincido plenamente con el doctor Leiva, ¿no? Coincido plenamente con el doctor Leiva, pero yo creo que acá hay un tabú, ¿no? Yo creo que hay un tabú. El juego en el Perú es muy democrático. Tenemos empresas transnacionales, empresas muy grandes, que tienen muchas salas, que tienen salas al nivel de, que no le envidian a ninguna otra sala de cualquier parte del mundo. Tenemos también empresas medianas, empresas pequeñas, ¿no? Pero lamentablemente ninguna de ellas ha sabido tratar justamente lo que dice el doctor Leiva, ¿no? De transmitir a las autoridades y a la sociedad en general sobre lo que significa la industria del juego. En el Perú realmente la industria es muy importante porque no solo tenemos los operadores, sino también hay hasta fabricantes, ¿no? Eh, este, el empleo directo y el empleo indirecto es sumamente importante. Pero sí, esa es la mea culpa. Creo que Román tiene toda la razón. Debemos hacer una mea culpa y esperemos que pronto, una vez reiniciadas nuestras operaciones, podamos trabajar algún tipo de campaña para poder dar a conocer realmente lo que es la actividad, ¿no? Creo que la actividad puede traer muchas cosas positivas. Con una buena regulación puede ser muy, muy positivo para el país, más aún en un país que pasa la crisis que está pasando ahora, ¿no? Así que creo que ese es el camino que vamos a seguir. Este, no queda otra que esperar el reinicio y ponerse a trabajar en eso, ¿no? Una cosa muy importante sobre justamente este punto es que, bueno, en el Perú la actividad de juego de casino y máquinas tragamonedas empieza en los años 90, cuando no había regulación. Cuando no había regulación, me refiero a regulación específica. Y efectivamente reconozco que hay una primera etapa de la actividad, desde su inicio hasta, digamos, el 2006, 2007, donde no había un buen control o un control correcto del Estado, ¿no? Y ahí es donde se generan, digamos, opiniones, incluso en el ámbito judicial, sobre nuestra actividad. Desde el año 2006-2007, con la reforma aprobada en diciembre del 2006 y liderada por Manuel San Román a la fecha, ¿no? Han pasado 14 años y la actividad ha cambiado muchísimo. Y en este momento yo les puedo asegurar que cumple estándares altamente estándares internacionales de cumplimiento que no le tienen por qué enviar a ninguna otra actividad del mundo, ¿no? Sin embargo, muchas autoridades, digamos que se han quedado
en la primera etapa en la primera etapa de la actividad, en esta etapa donde las cosas no estaban muy claras, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses nosotros fuimos excluidos expresamente de un programa del gobierno de salvataje financiero, ¿no? Yo me di la libertad de contactar a las autoridades, en este caso el Ministerio de Economía, y pedirles en qué fundamento, estudio, razón sustentan esta decisión, ¿no? Y no la tenían, no tenían ningún documento o ningún criterio objetivo para tomar esta decisión, lo cual es gravísimo, ¿no? Posteriormente indicaron que se habían basado en sentencias del Poder Judicial que, bueno, que obviamente establecían que esta era una actividad que no había que promover, que tenía externalidades negativas, ¿no? Pero eran sentencias del año 2002, 2004, 2005, es decir, sentencias dadas en el marco de una coyuntura que ya cambió. A partir del 2006 y 2007, el juego en el Perú es ejemplo en la región. Tenemos 0% de informalidad y estándares de cumplimiento altísimos. Entonces, no tiene ninguna razón, ninguna justificación que el Ministerio de Economía haga este tipo de discriminaciones, ¿no? En este momento nosotros estamos en una dura batalla justamente contra esta opinión que consideramos total y absolutamente ilegal e inconstitucional. Constante y también Francisco, estoy recibiendo preguntas de la gente. Una de ellas hace referencia a las posibilidades de que la pandemia pueda de alguna manera acelerar el debate legislativo para avanzar en cada uno de esos países con el tema de la regulación del juego online y en paralelo, y esto va en complemento de esa pregunta, hay gente que recuerda, por supuesto, que el año que viene, en abril, en el caso de Perú, y a fines de año, en noviembre, creo, en el caso de Chile, va a haber elecciones nacionales en ambos países. Entonces, ¿cómo ambos aspectos o ambas situaciones pueden confluir? ¿Ustedes ven posible que el año que viene se trabaje de alguna forma recordando la situación de este año de la crisis, el tema de avanzar con la regulación del online? ¿Creen que esto se va a posponer por el tema de las elecciones? ¿Qué opinión tiene cada uno de ustedes? Primero Francisco y después Constante, por favor. Yo creo que efectivamente el tema de la pandemia puede ser una oportunidad, porque en la crisis que vive Chile por la pandemia del COVID, todo este tiempo de meses de cuarentena, comunas cerradas, comercio físico cerrado, se desarrolló fuertemente el comercio electrónico, servicio de delivery, servicio de comercio electrónico, por lo tanto, ahí se da una oportunidad para mostrar que en situaciones críticas como la pandemia es posible que actividades económicas lícitas, como es el juego, también se pueda desarrollar. Entonces, por ese lado yo lo veo como una oportunidad. Ahora, por el tema electoral, efectivamente, nuestro país tiene elecciones a fines del próximo año y, por lo tanto, lo que resta desde ahora hasta la fecha de la elección, veo muy improbable que se avance en términos de discutir, analizar o preparar un proyecto de ley porque el foco, punto político, va a estar centrado en las elecciones, no solo presidencial en el caso chileno, sino que renovación de la Cámara de Diputados y parcialmente del Senado. Por lo tanto, yo creo que más bien es rol de la industria, de los actores que le interesa la regulación, es aprovechar ese año, año y medio, para preparar, avanzar en una propuesta, de manera que el nuevo gobierno que en Chile asume el 2022 tenga algo, una propuesta que les permita analizarla y estar en posibilidades de que se presente al legislativo. Pero yo creo que sería iluso pensar que lo que resta del gobierno del presidente Piñera ingrese un proyecto de esa naturaleza. Yo creo que más bien es aprovechar ese tiempo para preparar un proyecto y el efecto de la pandemia yo creo que es una oportunidad porque demostró que por vía de electrónica, por vía internet, se puede hacer un conjunto de actividades que si no hubieran estado eliminadas.
Sí, bueno, yo coincido con Francisco que justamente la pandemia ha disparado el uso de los medios online y que podría ser una oportunidad para regular esta actividad. Pero lamentablemente soy muy pesimista y muy pesimista por una enfermedad creo que es propia de casi todos los países latinoamericanos, ¿no? Que es el populismo, ¿no? Nosotros estamos próximos a una elección presidencial, tenemos un Congreso que tiene menos de un año en funciones y sinceramente me da temor que en esta situación se regule la actividad. Me da temor por el tema impositivo, ¿no? Porque en un país como el Perú, donde actualmente se requieren muchos recursos, podríamos terminar con una regulación, con un impuesto claramente confiscatorio e inconstitucional. Recordemos que cuando se reguló por primera vez casinos y tragamonedas en el año 1999, en julio de 1999, se puso un impuesto con una tasa del 20% sobre el net win, que claro, ustedes me dirán no es muy alta frente a otras jurisdicciones, pero lo que pasa es que en el Perú el negocio de casinos y tragamonedas es un mercado abierto, muy competitivo. Entonces, en esas condiciones, un impuesto de 20% sobre el net win es abiertamente confiscatorio, como así lo declaró las Cortes peruanas en el año 2002, después de 3 años de larga tarea, ¿no? Entonces, en conclusión, lamentablemente nosotros apostamos por una regulación técnica que sea en base de una delegación de facultades del Congreso hacia el Poder Ejecutivo, donde gente, digamos, con mayor preparación técnica pueda preparar una legislación adecuada. Sí, bueno, la última pregunta que quería hacer, ahí se pudo activar, había algún problema técnico, es considerando la legislación que ha desarrollado Colombia en términos regulatorios y otras legislaciones y regulaciones de países europeos y textos que ustedes conozcan, pensando a futuro de manera positiva sobre la posibilidad de regular el juego tanto en online, tanto en Perú como en Chile. ¿Qué elementos creen que de esas legislaciones, de esas regulaciones, se pueden aplicar y qué características propias habría que incluir también en la legislación tanto en Chile como en Perú para poder tener un texto sólido y que responda a las necesidades de la industria? Román, yo creo que efectivamente las experiencias exitosas de países europeos, la colombiana, son antecedentes importantes para la elaboración de una propuesta regulatoria en Chile. Yo creo que lo esencial es que hayan requisitos y condiciones claras, transparentes, de manera tal que cualquier empresa que cumpla esos requisitos y condiciones pueda acceder al mercado y operar el juego online. Eh, por otra parte, también que el marco impositivo sea un marco realista y sustentable en el tiempo. No ocurra quizás lo que sucede en otros países, que se extrapola las condiciones de los casinos presenciales al mundo online y son mundos que tienen muchas diferencias. Por lo tanto, tiene que ser una regulación que defina muy bien el modelo de negocios, que sea un modelo, un set de posibilidades para los operadores bastante amplio, claras y transparentes, con un regulador que esté capacitado y conozca el mercado para poder fiscalizarlo de manera que dé buenas referencias al mundo y que tenga los aspectos principales que ya se han probado que funcionan en mercados como el Reino Unido,
Colombia, el caso latinoamericano es un buen ejemplo. Por lo tanto, no inventar la rueda existe y funciona y por lo tanto hay que saber adaptarlo y tomarlo para la realidad de cada país. Sí, coincido plenamente con las palabras de Francisco, ¿no? Yo creo que una regulación basada en un régimen de autorizaciones, donde digamos, se dé mucha importancia a la solvencia económica, a los antecedentes de las empresas, un régimen basado en la protección a la población vulnerable, un régimen basado en un tributo razonable, con el destino del tributo predeterminado la experiencia colombiana nos invita a entender de que ha sido esto muy positivo. Yo creo que serían las bases para una regulación. Y como dice muy bien Francisco, esto ya está trabajado, esto no hay necesidad de inventarlo, ¿no? Se puede recoger. Y no olvidar que la empresa de juego de azar del futuro es justamente la que va a ofrecer todo este tipo de posibilidades de juego de azar, ¿no? Yo creo que las empresas peruanas, sobre todo, que digamos eran muy reticentes, se resistían a entrar al juego online, a las apuestas deportivas, después de esta experiencia de 7 meses cerrados han entendido que tienen que tener una oferta de entretenimiento, de juego mayor, y que tienen que, a la vez que operar el juego presencial o el juego tradicional, operar otro tipo de actividades de juegos de azar, como se hace en Europa y como se hace en otros países, ¿no? Y no quiero, bueno, no sé cómo estamos de tiempo, pero no quiero dejar de resaltar, ya que he sido un poco pesimista esta mañana. No quiero dejar de resaltar la fortaleza macroeconómica del Perú, ¿no? En términos de endeudamiento público, en términos de recursos naturales, en términos del gran potencial que tiene el Perú para lograr su desarrollo y sobre la realidad de que esta grave crisis de la que estamos pasando en realidad no es producto de las condiciones propias del país, sino que es una situación internacional y que no es ajena a la mayor parte del mundo, ha golpeado incluso a los países con mayor nivel de desarrollo económico y social en el mundo. Y estamos seguros de que una vez superada esta situación sanitaria, progresivamente lograremos obtener los resultados económicos muy positivos que veníamos obteniendo hace unos meses. Bueno, creo que con este cierre, con este enfoque que ha planteado Constante, podemos ya dar por finalizada esta charla. Quiero, quiero agradecerle a Constante Traverso, a Francisco Leiva, a toda la gente del equipo de GATEXPO que ha organizado esta charla y que me ha permitido participar, y por supuesto a todos ustedes por haber estado presentes. Los invito, por supuesto, a seguir acompañando esta exhibición, estas conferencias. La próxima va a ser en unos minutos. Allí Karen Sierra Hughes, Fernando Garita y Germán Segura van a estar hablando sobre el juego online en Latinoamérica a nivel extensivo. Les agradezco nuevamente y espero que sigan acompañando este evento el día de hoy y el día de mañana. Muy buenos días.